Siendo el dominio sobre nuestros pensamientos. Wow, el dominio propio realmente es una cosa bien amplia, hermanos. ¿Sabe qué? Que cuanto más estoy estudiando estos temas ahora, y que por cierto, prepárese porque vamos a tener examen de eso. Vayamos otra vez a Segunda de Pedro, al texto principal. Capítulo 1 y el versículo 5, otra vez. ¿Sí? Vayamos ahí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Amén? ¿Estamos? Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Dice allí en la Reina Valera, ¿de qué dice? Complementando su fe con una abundante provisión de virtud, ¿verdad? A la virtud con conocimiento, al conocimiento con dominio propio o control propio, al dominio propio con paciencia, a la paciencia con piedad o sumisión a Dios, a la piedad con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. Dice, siga por favor. Cuanto más crezcan de esta manera, más, léame por favor, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, vuelvo a lo que decía. Cuanto más estudio, escudriño o aprendo acerca de lo que el apóstol Pedro nos dice aquí, acerca de la fe, acerca de la virtud, ¿qué sigue? Acerca de conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, del amor. Cuanto más tú te introduces a escudriñar cada factor o cada elemento dado aquí por el apóstol, hermano, tú te das cuenta la dimensión de la ceguera que hay. ¿Me está entendiendo alguien? Cuanto más escudriñas acerca de estos elementos, te das cuenta de la ceguera que hay en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro lo dice, claramente lo dice, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Son ciegos y se han olvidado de que fueron limpiados o perdonados de sus pecados pasados. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que escudriñar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo aquí en esta palabra, en este tema, en estos temas. El Señor quiere que podamos desarrollar la naturaleza de Cristo. Eso es un trabajo importantísimo, central, principal en la vida del creyente. Los hijos de Dios, los creyentes y hasta aún ministros están tan enfocados en muchos quehaceres de la obra, muchos quehaceres, muchas cosas que hacer. Pero los apóstoles bíblicos, tanto Pablo, Pedro, Juan, etcétera, nos inducen y direccionan a la iglesia a buscar, trabajar
en el desarrollo de una vida parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Su enfoque principal, su esfuerzo, su enseñanza, su discipulado, su trabajo, su intercesión, su clamor, su ayuno, y todo está apuntando a que la iglesia esfuerce, sea diligente en poner de sí misma intencionalmente con un trabajo de esfuerzo, para que podamos desarrollar en nosotros la vida de Cristo mismo. Y cuando tú comienzas a escudriñar esto, en verdad tú te das cuenta, santo Dios, cuán ciego estamos, cuán ciego estamos, cuán ciego estamos. No nos damos cuenta de qué Dios está queriendo de nuestra vida. No nos damos cuenta. Y solamente estamos viviendo el juego religioso de asistir a la iglesia. Y que por supuesto se tiene que asistir. Pero solamente es una ruleta de asistir a una iglesia, de asistir a una iglesia, de asistir. Y quisiéramos medir y quisiéramos ver y quisiéramos preguntar de repente a una esposa, decir: hermana, ¿está viendo a Cristo en su marido? Y preguntar a un esposo y decir: hermano, ¿está viendo a Cristo en su esposa? Y preguntar a los hijos y decir: jóvenes, ¿están viendo a Cristo en sus padres? Y preguntar a los padres y decir: padres, ¿están viendo a Cristo en sus hijos que vienen a la iglesia? ¿Estamos viendo a Cristo en nuestra vida? ¿Cristo se está notando? Y todo apunta hacia eso, hermano. Todo apunta hacia eso. Pero muchas veces nosotros estamos pensando en otras cosas. En otras cosas estamos pensando. Y no estamos pensando en lo principal del reino de Dios. Y por eso es que yo estoy convencida de que este tema es del Señor. Es del Espíritu Santo. Porque Dios ya no quiere que seamos niños carnales, hermano. Ya basta para haber agradado la carne con nuestra etapa de niños espirituales. Ya basta, ya. Ahora hay que ser gente espiritual, gente madura, gente de Dios. Amén. Dile a tu hermano: hermano, vamos a la perfección. Vamos a la perfección. Bien, entonces estamos ejerciendo el dominio propio sobre nuestros pensamientos. Es fundamental ejercer dominio de nuestros pensamientos para vivir en consonancia con Cristo. El autor Jerry Bridges escribió: las puertas de acceso a nuestra vida mental son los ojos y los oídos. Lo que vemos, leemos u oímos determina en buena medida lo que pensamos. No debemos permitir la entrada a nuestro pensamiento a nada que haga juego a la lujuria, la codicia de la sociedad actual llamada materialismo, la envidia y la ambición egoísta. No debemos permitir el acceso para eso. Y eso depende ¿de qué? De dos cosas: de lo que vemos y de lo que oímos. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos y qué es lo que están oyendo tus oídos? Según eso, según lo que ves, según lo que oyes, es lo que se almacena en tus pensamientos. Es lo que se almacena en nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol nos dice, ¿no? Allí en Filipenses capítulo 4 versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo es claro diciendo en qué debemos pensar. ¿Qué es lo que debe albergar nuestra mente? Ahí sigue diciendo en el comentario, los cristianos tenemos el deber de resguardar nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Diga, somos lo que pensamos. Y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, también así podremos controlar nuestras emociones. Wow, eso es importantísimo. Porque la mayoría somos llevados por nuestras emociones. Pero si controlamos nuestros pensamientos, también controlaremos las emociones. Todas las sensaciones llegan, ¿qué dice? Precedidas por un pensamiento. Si se controlan los pensamientos, las sensaciones y sentimientos vienen de los pensamientos. Entonces, ya se es capaz de tener un dominio propio u autocontrol. ¿Se da cuenta? Mira, el que logra dominar sus pensamientos ya ha logrado gran ventaja, gran avance en el dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Si mis pensamientos están dominados, controlados, bajo el dominio propio del Espíritu Santo, es decir, si mis pensamientos están solamente lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud alguna, digno de alabanza, si mis pensamientos están dominados de esa manera, yo he alcanzado gran avance en el dominio propio. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dominan sus pensamientos? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo que piensa? Yo sí. Me he puesto a pensar en lo que pienso. O otras veces el Espíritu Santo me ha dicho, mira qué estás pensando. Para eso, desecha ese pensamiento. El Espíritu Santo hace luz. No des cabida a ese pensamiento. ¿A cuántos el pensamiento le ha llevado a pensar mal de otro? Levante la mano. Todos. ¿Y cuántos al pensar mal de otra persona, el Espíritu Santo le ha redarguido? Amén, qué bueno. Y cuando el Espíritu Santo le ha redarguido, usted lo ha reprendido. No, no. Entonces, nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos al Espíritu Santo de Dios. Hay una cosa que yo he aprendido, o mejor dicho, estoy aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Pasa alguna situación con X o Y persona. Se supone que es una situación que hay que solucionar, arreglar, conversar, llegar a algo. Pero antes de que eso se dé, uno está pensando qué va a decir, qué va a pensar, si digo así, qué va a decir la otra persona. Y toda una cosa se arma en tu mente, ¿sí o no? Entonces, puede venir cualquier cosa, lo que quiera venir a la mente de uno. Yo he determinado esto, ¿no? Yo no voy a hacer o decir nada hasta que el Señor me diga algo, o sea, el Señor que me direccione a decir, a hablar, y por eso voy a orar. Porque cuando muchas veces yo he planeado algo que ya tengo en mi mente y lo he dicho, o he hablado, o he hecho como he creído en mi mente, ha salido mal. Ha salido mal la cosa. ¿Por qué? Porque
estoy dejándome llevar por lo que mi mente me está diciendo, no porque lo que el Señor me esté diciendo. Y ni siquiera yo sé lo que la otra parte piensa, lo que la otra parte, ni siquiera sé nada. Simplemente mi mente hizo todo una planeación, por decirlo así. Por eso entiendo yo cómo es que, por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando ellos estén ante gobernantes, reyes, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les pondrá la palabra en ese momento. Porque si ellos van a estar pensando, le voy a hablar al rey así, no, le tengo que decir así, no, le tengo que decir ajá, lo van a malograr todo. Lo van a malograr todo. Porque solo el Espíritu Santo sabe la otra parte, ¿no? Solo el Espíritu Santo sabe el de la otra parte. Yo sé el de esta parte de acá, pero el de la otra parte no sé. Y como el Espíritu Santo sabe lo de la otra parte, por eso tengo que aprender a someterme a qué el Espíritu Santo quiere decir, hablar o aconsejar, direccionar, o una palabra escritural, etc. Y eso es algo que tenemos que desarrollar, sobre todo los líderes, porque siempre vamos a tener que hablar con la gente y es mejor buscar que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Bien, entonces hasta ahí sobre el ejercicio del dominio propio en los pensamientos.